precisamente porque también han comenzado a comprender allá, debido, y cuando hablo de allá, hablo de Inglaterra, del Reino Unido. Cuando uno consulta y ausculta la opinión pública, ya hay una considerable parte de la población inglesa, no que nos dé la razón, sino que considera que es indispensable establecer un diálogo maduro entre la República Argentina y el Reino Unido, no para que nos den la razón, sino para que nos sentemos a conversar, a dialogar, como marca la resolución 2065 y cientos de resoluciones de Naciones Unidas, del Comité de Descolonización, de la ONU, de la CELAC, del Mercosur, de la OEA, de que es necesario dialogar porque el mundo no aguanta más guerras, ya hay demasiada muerte. Y cuando el otro día, casi paradojalmente, un 24 de marzo, con títulos catástrofe en un semanario sensacionalista inglés, nos presentan a nosotros, a los argentinos, como una amenaza para el Reino Unido, justo el día en que el secretario de Defensa tenía que ir al Parlamento inglés a justificar un aumento de presupuesto por las Malvinas de 180 millones de libras, cuando hay más de 1 millón de ingleses que tienen que ir a comer a los bancos de comida que tuvieron que abrir por falta de recursos en uno de los países más poderosos del planeta. ¡Qué paradoja! Somos la excusa perfecta, la coartada de un gobierno que ha tenido que pasar de 46 bancos de alimentos o de 66 bancos de alimentos que tenían a más de 400 bancos de alimentos para alimentar a ese millón de ingleses. Que no se preocupen, que no pongan una sola libra más en la defensa de las Islas Malvinas, que la pongan en alimentar ingleses, en darle trabajo a jóvenes ingleses, en darle bienestar al pueblo inglés, porque nosotros no somos un peligro para nadie, no solamente para los ingleses. No somos un peligro en términos militares, no somos un peligro en términos de ofensiva militar o de armamentismo, porque a nosotros no nos corre ni nos presiona ningún lobby armamentista, no somos un gobierno que compra armas o que considera armar a la República Argentina como su prioridad. Tal vez sí seamos un peligro cuando otros pueblos vean cómo a través de políticas diferentes a las que se dictan en los grandes centros de poder, nuestro país, desde aquel 2 de julio de 1982 a este 2 de julio del 2015, ha dado vuelta a la realidad, ha cambiado la historia y ha instalado un modelo de sociedad más igualitaria, más equitativa, más solidaria y más justa. Pero además también puedo, y tal vez sea una de las pocas gobernantes, junto a mi compañero, que pueda mirar de frente a los combatientes y veteranos de Malvinas, porque fuimos nosotros los que les reconocimos los derechos, porque fuimos nosotros los que volvimos a instalar Malvinas, no solamente como una cuestión nacional, sino como una cuestión internacional de lucha contra el colonialismo. Ese es el orgullo más grande. Siempre me dijeron
cuando era legisladora nacional, senadora, que era una senadora malvinera, todavía deben recordar los combatientes cuando iban a mi despacho y logramos que se sancionara la ley que le reconociera sus derechos y su pensión. Y me decían la senadora malvinera, y con mucho orgullo mejor todavía aún, la presidenta malvinera. Sí, señor. Porque aquellos que muchas veces nos criticaron por nuestra política de derechos humanos, que es admirada en el mundo y en el cual somos argentinos, siéntanse orgullosos. La República Argentina, tu país, es un ejemplo en materia de derechos humanos y de reconocimiento y respeto a los derechos humanos. Y también somos un ejemplo, como toda gran nación, de respeto y honor a nuestros combatientes. Porque cuando uno visita países grandes, potencias, ve cómo se honra al soldado desconocido. Yo cuando me acuerdo estuve en Estados Unidos, que es el principal día, el de los muertos. Los muertos son muertos en todas partes. Cuando alguien muere, aún defendiendo una causa equivocada, pero defiende a su bandera y muere bajo su bandera, es digno de respeto. Siempre quien muere bajo su bandera es digno de respeto. Siempre. Aun cuando no compartamos los objetivos. Pero hay que tener valor para morir bajo la bandera también. Y honor para morir bajo la bandera. Por eso yo los respeto a todos. Y por eso nosotros somos también el gobierno que tomó al toro por las astas, que sacó de las sombras a los combatientes, que hizo ese museo en donde va a estar este archivo, y que también, por el decreto número 503, que he firmado en el día de ayer, antes de venir aquí, vamos a desclasificar toda la información que obra y que hay sobre Islas Malvinas. Quiero leer brevemente. La Presidenta de la Nación Argentina decreta, artículo 1, relévese de la clasificación de seguridad establecida conforme a las disposiciones de la Ley 25.520 y sus modificatorias a toda aquella documentación de carácter no público vinculada al desarrollo del conflicto bélico del Atlántico Sur obrante en los archivos de las Fuerzas Armadas. Artículo 2. En aquellos documentos donde se encuentre información de carácter sensible de acuerdo a la Ley 25.326, dispóngase su acceso previa acreditación del interés legítimo y bajo acuerdo expreso de responsabilidad por la utilización de la información. Artículo 3. Otórguese un plazo de 30 días hábiles al Ministerio de Defensa para disponer a la consulta pública los registros de la totalidad de los documentos sobrantes en los archivos de las Fuerzas Armadas y su modalidad de consulta. Esto también es algo que les debemos. Y el otro día, yo decía paradojalmente 24 de marzo,